bendiga a su pueblo en esta mañana. Es una mañana gloriosa, un día glorioso porque Dios lo ha hecho para que nosotros nos gloriemos o nos gocemos en Él. Eso es parte de lo que tenemos que hacer el domingo en la mañana, es proclamar lo que Dios es y gozarnos en todo lo que Él ha hecho y en todo lo que Él es por nosotros. En el día de hoy nosotros, como habíamos anunciado, estamos cerrando el capítulo 8 del libro de Romanos, quizás el capítulo más rico en bendiciones y afirmaciones para todos los hijos de Dios. Y de ese capítulo, el texto que nosotros tenemos por delante es probablemente el pico, no solamente del capítulo, sino de toda la Biblia, si nos imaginamos la Biblia como una cordillera, por así decirlo. De manera que tenemos que recordar algunas cosas que ya dijimos la semana anterior. Habíamos hablado que del versículo 28 al 30 de Romanos 8, la palabra nos dice que Dios nos conoció en la eternidad pasada, y eso implicaba, dijimos, no solamente que nos conoció en términos de información, sino que nos conoció mucho más allá que simplemente tener información acerca de nosotros, porque eso es lo que la palabra significa en el original y sobre todo con todo el trasfondo bíblico. Implica conocerte, amarte e incluso separarte para Él, como Él hizo con la nación de Israel. Nos conoció, pero Dios también nos predestinó, y dijimos que Dios nos había predestinado desde toda la eternidad para que cada uno de nosotros pudiera ser conformado a la imagen de su Hijo, y que todas las cosas estaban cooperando para bien, precisamente para ver en mí, al final de mi historia, una persona que va a lucir como su Hijo luce hoy. Seremos como Él es, dice la palabra. Y que a esos entonces que Él conoció y a eso que Él predestinó, Él entonces llamó. Y vimos también cómo Dios nos había no solamente extendido una invitación, sino que nos había capacitado y equipado para responder a dicha invitación. De tal manera que, escuchada la invitación, yo iba a tener no solamente la capacidad de respuesta, sino también la motivación para decir: sí, yo quiero entrar a tu reino. Nos llamó y dijimos que eso llamábamos el llamado eficaz y no un llamado general. Y que a eso que Dios llamó, Dios también justificó. Y hablamos de eso, de que Cristo en la cruz, cuando derramó sangre, Él no nos hizo simplemente justificables, como que no simplemente creó la posibilidad de que yo llegara a ser justificado, sino que Él literalmente llegó a justificarme, y que lo único que faltaba en el tiempo era la aplicación de la justificación a mi vida, el día que yo pudiera extender o abrazar su reino y proclamarle Señor y Salvador. Y que finalmente esa cadena de 5 cosas que Dios hizo desde la eternidad pasada implicaba también el último peldaño, la glorificación, que aquellos que Él conoció los llevó hasta glorificarlos. Y aunque eso es algo que es todavía futuro para nosotros, eso es algo que en la mente de Dios ya es una realidad. Y de todo eso habla Pablo acerca de la obra de Dios a nuestro favor. Con esa idea es que él abre entonces el próximo texto con una pregunta cuando dice: entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder a todo eso que Dios ha hecho? Y en realidad es más que lo que yo acabo de revisar. Pablo está concluyendo, si pudiéramos tener el tiempo para verlo, toda una sección desde el capítulo 5 al capítulo 8, y está diciendo, dado todo esto que Dios ha hecho, que está descrito en el capítulo 5, 6, 7 y 8, ¿qué diremos a esto? De manera que Pablo está como alcanzando la cima de lo que él viene desarrollando por 4 capítulos cuando llega a esta parte que vamos a estar leyendo hoy a partir del versículo 31 hasta el final. Entonces, dice Pablo, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amén. Terminé de predicar. No necesito decir más nada. Esto fue un sermón en alguna ocasión. Cada epístola de la palabra en alguna ocasión fue un sermón, literalmente, de tal forma que a la hora de leerlo nosotros tenemos que darle inflexión, entonación, por esto fue predicado de la manera que yo lo leí. Este texto ha sido considerado por algunos como un himno de seguridad, la seguridad del creyente, seguridad de su salvación. Otros lo han considerado una canción de triunfo. Pues claro que es una canción de triunfo. Otros han dicho que este es el punto más alto de la revelación divina. James Montgomery Boyce murió en el año 2000, pero una de las grandes figuras del siglo XX. De hecho, cuando él murió, creo que le mencioné en una ocasión, L.C. Sproul dijo que su muerte representaba el juicio de Dios sobre Estados Unidos, de tan extraordinaria que era su influencia. Murió joven. Bueno, Montgomery Boyce, haciendo referencia a este pasaje, piensa en las montañas Himalayas del Oriente, la cadena de montañas más alta de toda la tierra. Y él dice que este pasaje es el pico más alto entre las montañas más altas de toda la cordillera Himalaya de la Escritura. En otras palabras, tú tomas la Escritura y tú consigues los 8 o 10 picos más altos de la revelación de Dios. Entre esos 8 o 10 picos más altos de la revelación de Dios, este es el Everest de la cordillera. De manera que yo me puedo bajar y nos vamos. Esto realmente es extraordinario. Y Pablo está diciendo, dado todo lo que yo vengo enseñándote por 4 capítulos y que ahora estoy cerrando, ¿qué diremos a esto? Lo que Pablo está haciendo con esa primera pregunta, Pablo va a darnos 7 preguntas en el texto que yo acabo de leer. Él nos dio primero 5 afirmaciones. Dios nos conoció, y si nos conoció, pues nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Ya de esas 5 afirmaciones, él tiene ahora 7 preguntas para nosotros y las vamos a ver una por una. Pregunta número 1, ¿qué diremos a esto? Esto es una invitación a reflexionar acerca, a rumiar las verdades que él ha estado desempacando. ¿Cómo es que vamos a responder a esta increíble, enorme gracia de parte de Dios? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo le vamos a dar? Para Pablo es inconcebible que habiendo sido conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado, que ahora nosotros respondamos de una forma endeble, considerando que nosotros éramos personas mortales, pecadoras, enemigos de Dios. Y entonces, dado todo esto que Dios ha hecho por personas como nosotros, Él está diciendo, ¿y qué diremos a esto? Y lo que Él hace con esa primera pregunta, que es como una pregunta retórica, porque Él no le estaba esperando respuesta de parte de su audiencia,
es que él comienza a responderla con otras preguntas y algunos comentarios. Entonces la pregunta número 1 es, ¿qué diremos a esto? Y esta es la pregunta número 2. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lo que Pablo quiere que yo considere es que si el creador del universo, Señor de toda la creación, soberano sobre todo lo creado en el mundo material y espiritual, si la persona que está en control de todo lo que se mueve en el mundo físico y espiritual está a favor de nosotros, ¿quién en tu imaginación más libre pudiera estar contra ti? Alguien pudiera decir, bueno, pastor, yo he leído en la palabra que Satanás está contra nosotros porque nosotros representamos como un punto de envidia para él, porque nosotros vamos para el reino de los cielos y de ahí lo expulsaron a él. Bueno, él pudiera estar contra nosotros. Otros pudieran decir, bueno, yo también he leído que el mundo está contra nosotros, porque para el mundo nosotros representamos la oposición o la resistencia. Eso es verdad. Otros pudieran decir, pastor, pero yo he leído que aún la carne se opone a los deseos del espíritu. Bueno, eso es cierto. Pero lo que Pablo está diciendo, en última instancia, la pregunta, recuerden que hay un espíritu de la ley y una letra de la ley. Bueno, la letra de la ley es ¿quién podrá estar contra nosotros? Pero el espíritu de la ley es que no importa el opositor que tú y yo tengamos, nosotros tenemos a nuestro favor un defensor mucho mayor, de mucho mayor tamaño, magnitud y poder, y por tanto no hay fuerza, ni cosa, ni ser que pudiera vencernos, porque nadie puede estar en contra tuya cuando el Dios del universo está a tu favor. Esa es la idea. Si la persona con el mayor poder y la mayor autoridad que existe en toda la creación está a tu favor, no hay nada que pueda competir con él o contigo. La manera como yo le he dicho en otras ocasiones es que si Dios está contigo, no importa quién no esté. Y si Dios no está contigo, pues no importa quién esté. ¿Entendiste? Si tú tienes a Dios de tu lado, ¿quién importa el que no esté? Pero si tú no lo tienes de tu lado, ¿quién importa quién está contigo? Pero de Satanás, ya mencioné 3 posibles opositores, Satanás, el mundo y tu propia carne. De Satanás, ya la palabra nos dice que Cristo despojó los poderes de las tinieblas. Él es un enemigo vencido. Del mundo, Cristo dijo, confiar en mí que yo he vencido al mundo. Y de la carne, Cristo venció su pecado en la cruz el día que murió sin pecado, sin haber fallado, sin haber tropezado, y venció su muerte el día que resucitó. De manera que los 3 enemigos que pueden operar en contra nuestra ya han sido vencidos, de manera tal que tú no tienes nada que temer, porque tú no tienes nada que te pueda vencer. Voy a decir eso otra vez. Tú no tienes nada que temer, porque no tienes nada que te pueda vencer. Al final de la historia nosotros ganamos. Algunos de ustedes siempre han estado interesados en escatología y que cuándo viene Cristo y que cuánto falta y que se habrá tribulación y que se habrá un rapto y que se viene al principio, que se viene en el mediado, el rapto se viene al final. ¿Tú quieres un resumen de la escatología en una sola frase? ¿Tú quieres un resumen? Nosotros ganamos al final. Ese es el resumen de todo lo que ha de venir en el futuro. Y ganamos porque Dios está por nosotros. Y por tanto, nada podrá estar contra nosotros. ¿Qué tan por nosotros está Dios? Bueno, déjame mostrarte de este texto y del texto anterior que vimos la semana pasada. En 8:26, el Espíritu de Dios estaba por nosotros porque Él intercedía por nosotros con gemidos indecibles en vista de nuestra ignorancia y debilidad en nuestra vida de oración. Y como Él conoce la voluntad de Dios, Él intercedía conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu estaba por ti. Eso es 8:26. En 8:32,
el Padre está por ti porque Él nos dio al Hijo. Y en 8:34, el Hijo está por ti porque Él fue el que murió en tu lugar. La Trinidad entera está por ti, hermano. ¿Tú te imaginas eso? El Dios trino por completo, persona por persona, ha dejado testimonio de que Él está a favor de aquello que Dios eligió en la eternidad pasada. Si eso no te hace brincar de tu asiento, bueno, vete a un gimnasio y comienza a practicar. Porque tú necesitas energía para poder brincar cuando tú escuchas revelaciones como esta. Toda la Trinidad a favor de una sola persona. Pastor, ¿y yo soy tan importante entonces? Bueno, no, tú no eres tan importante. Ahora no te vuelvas megalomanómano. No es que tú eres tan importante, es que Dios nos ama tanto. Que tiene toda la Trinidad invertida en ti y en mí. Pregunta número 3. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo? ¿No nos dará también junto con Él todas las cosas? Lo que Pablo está ayudándote a rumiar aquí es que, ¿cómo se te ocurre pensar que pueda haber alguna circunstancia en algún momento de tu vida donde Dios no quiera o rehúse bendecirte de alguna manera cuando Él te dio su propio Hijo? De manera que Pablo está ayudando a los romanos y a nosotros a remover toda duda de nuestra mente, de que haya algo en algún momento que Dios entienda que es para mi bien y que Dios quiera retener cuando lo mejor de lo mejor, por así decirlo, el Everest del cielo, su Hijo, ya nos fue dado y nos fue entregado. ¿Te imaginas qué es lo que Dios está ayudándonos a entender? Yo no creo que nosotros hemos considerado detenidamente el hecho de que Dios tenía un Hijo santo que era igual al Padre y que Él lo entregó para que Él fuera maltratado por hombres que habían maltratado su ley, pisoteado su ley, para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con Él. Yo no creo que hemos pensado en eso lo suficiente. Porque eso solo, el hecho de Dios entregar a su Hijo sin necesidad, sin que el Hijo tuviera necesidad alguna, sin que Dios tuviera necesidad de compañía, sin que Dios fuera a estar más satisfecho y más alegre, contento, gozoso con tenernos a nosotros que estando Él en sí mismo, como estuvo por toda la eternidad, gozando de la Trinidad, no teniendo esa necesidad, entregó al Hijo. Eso debiera remover de una vez y para siempre la idea de tu mente de que Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no me busca, Dios no me bendice, Dios no, Dios sí. Juan Calvino ayudándonos a entender mejor este texto, ayudándonos a entender de qué manera es que Pablo está ayudándonos a confiar en ese Dios que ya dio a su Hijo. Menciona 2 o 3 pasajes de la palabra que yo quiero mencionártelo rápidamente. Versículo 23:4, que ya lo leímos y lo cantamos. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú escuchaste lo que David estaba pensando. Hay circunstancias en la vida donde realmente es como una sombra de muerte. En otras palabras, tus posibilidades de salir con vida son muy pocas. Pero aunque yo pase por una circunstancia como esta, tú vas a estar a mi lado durante mi travesía. Y no solamente va a estar a mi lado, tú vas a estar a mi lado de tal manera que tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuándo? Cuando yo esté a punto de desesperar en medio de mis circunstancias. ¿Y cómo yo sé que eso es así? Porque te dio al Hijo. Y si te dio al Hijo, ¿cómo es que no te va a dar su compañía en esos momentos?
El Hijo experimentó la soledad sin el Padre para que tú y yo jamás, nunca, en ningún momento de la vida tuviéramos que experimentar la soledad que el Hijo experimentó en la cruz. Salmo 56:11. En Dios he confiado. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Una y otra vez hemos estado meditando con el equipo de trabajo acerca de y con ustedes también, acerca de considerar las implicaciones de lo que la palabra dice. El salmista dice, en Dios he confiado. Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? No temeré. ¿Y hay alguna otra implicación, pastor? Escucha lo que el salmista dice. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si yo he confiado en ti, y nadie puede estar contra mí, si tú estás por mí, entonces ¿qué es lo que el hombre me puede hacer? Salmo 3:6. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Hay una canción que celebra eso. Pueden haber 10,000 hombres a mi alrededor, no lo temeré. Pero ¿cuál es la razón? Porque si Dios está por mí, ¿quién puede estar contra mí? Pablo quiere que el creyente tenga la confianza de que el Dios que entregó a su Hijo hará todo lo necesario para garantizar que aquella persona que fue conocida en la eternidad pasada atravesará toda su vida hasta llegar a su presencia, y que Él va a mover cielo y tierra, ángeles y principados y todo lo que Él tenga que mover para garantizar que su elegido arribe seguro a casa. Pastor, pero hay tribulaciones serias en este mundo. Sí, Él dijo que en este mundo tendríamos tribulación. Él no nos garantizó un vuelo sin turbulencia. Lo que Él garantizó fue un aterrizaje seguro. En las alturas se va a mover el avión. Lo que yo te voy a garantizar es que a la hora de aterrizar va a ser como un colchón que tú ni lo vas a sentir. Después de que Dios ha hecho eso, ¿qué es lo que Dios no va a hacer? Escucha cómo Pablo entonces hace la pregunta. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Esa es la tercera pregunta que estamos considerando. Si ya nos dio al Hijo, ¿cómo es que no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo se te ocurre? Todas las cosas relativas a la salvación y a la piedad. Todas las cosas para que tú no te pierdas en el camino. Todas las cosas para que tenga verdadera vida abundante. Pregunta número 4. Dado todo lo revelado, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego hay un comentario. Dios es el que justifica. En una corte judicial hay varios individuos que se supone que estén. Y frecuentemente siempre habrá un acusado, frecuentemente habrá un fiscal, dependiendo del caso, pero en estos casos que tienen que ver con el gobierno, pues habrá un fiscal que representa el gobierno. Y en estos días hemos estado oyendo mucho de eso, no solamente aquí, pero también en los Estados Unidos. Y luego hay un juez. Entonces la pregunta aquí que Pablo hace es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, los escogidos de Dios estaríamos ahí como los posibles acusados. Y es como si él estuviera preguntando, ok, ¿dónde está el fiscal? ¿Dónde está el fiscal que ha de acusar a los escogidos de Dios? Bueno, la palabra dice que Satanás es el acusador por excelencia, pero él no tiene autoridad para acusarnos. De hecho, desde el Antiguo Testamento ha sido revelado que a pesar de que él es el acusador, él no tiene autoridad para acusar a los hijos de Dios. ¿Tú recuerdas el texto en el libro de Zacarías, capítulo 3? En el libro de Zacarías, capítulo 3, hay una escena donde aparece Josué, el sumo sacerdote. No Josué el que cruzó el Jordán y entró a la tierra prometida, sino el sumo sacerdote que viene con el pueblo judío desde Babilonia, en su primer regreso. Hubo 3 regresos, él regresó en el primero con Zorobabel, ese es Josué. Y Josué está allí en esa escena, es como una visión representando a toda la nación de Israel. De manera que lo que se diga en este pasaje de Josué se está diciendo de Israel. Y esto es lo que el pasaje dice, escuche. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, dice Zacarías, como una visión,
que estaba delante del ángel del Señor. El ángel del Señor representa a Cristo, ¿no? Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ok, ahora esto sí se pone bueno. Está Josué el acusado, está el acusador, Satanás, y está el ángel del Señor identificado como Cristo. ¿Qué tú piensas que hizo el ángel del Señor? Es como que en esa escena el fiscal era Satanás. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido Jerusalén. El sumo sacerdote está representando a Jerusalén, a Israel. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias, ese es su pecado, en pie delante del ángel, y este habló. ¿Quién habló? Cristo, el ángel del Señor, y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias, quítenle su pecado. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad. Nota cómo las ropas sucias son su iniquidad. He quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de galas. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Wow. Allí estaba Josué representando a la nación de Israel. Estaba Satanás trayendo a colación todos los pecados de la nación de Israel, como para que Dios desechara a sus remanentes de una vez y por siempre. Y está como enrostrándole en el rostro a la nación. Esta es la nación sacerdotal que tú escogiste con todos estos pecados. Y el ángel del Señor le dice: que el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor. Este es uno de mis elegidos. Es como un tizón arrebatado del fuego. De manera que en la corte celestial hay una corte, habrá un juicio, va a haber un fiscal. Pero Satanás no va a entrar a la corte celestial en ese día, porque él entra como acusado, ¿no? O sea que él no puede ser el fiscal. Entonces, ¿quién es el posible fiscal? ¿Quién es quien tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Quién nos envió a hacer la gran comisión? Cristo. Pero resulta que ya dijimos que Cristo está por ti. De manera que tú vas a estar en el último día ante el trono de Cristo para rendir cuentas, pero resulta que el fiscal está a favor tuyo. ¿Te imaginas una corte en la que tú entres como acusado y dices: tranquilo, porque el fiscal, cuando él se pare, él va a declarar a tu favor? ¿A dónde tú vas a encontrar una cosa semejante? Y el texto dice: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? La razón por la que el fiscal no te va a acusar en la corte celestial es porque ellos son los elegidos de Dios. Y ¿sabes qué? Él fue y murió por ti. ¿Cómo es que él te va a acusar después que murió por ti, derramó sangre y te limpió? Y si tú no piensas que realmente no tenemos un abogado fiscal en el cielo, Juan nos dice en su primera carta, en 2:1, que Cristo es nuestro abogado defensor. Y dice inmediatamente después que si alguien peca, abogado tenemos frente al Padre. Eso es increíble. Que cuando yo peco, yo tengo un abogado frente al Padre, que cuando yo oro, dice: Padre, tengo que ayudarlo, porque él tiene una naturaleza caída. Todavía él está peleando, luchando. Yo derramé sangre por ese pecado. Tú estás en una corte donde el fiscal está a tu favor. Por eso es que déjame desarrollar la próxima pregunta para decirte lo que iba a decir ahora. Pregunta número 5. ¿Quién es el que condena? Tú sabes quién condena en una corte, ¿verdad? ¿Quién condena? El juez. Hay un fiscal, hay un juez. ¿Quién es que condena? Pablo dice: déjame comenzar a responder. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. De manera que en esta corte judicial hay un acusado, hay un fiscal y hay un juez. El acusado podría ser yo, pero nadie me va a acusar, porque ya dijimos que el fiscal, que podría traer la acusación, que tiene la autoridad, está a mi favor. Pero ¿qué es del juez? ¿Quién es el que condena? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Bueno, resulta que Cristo nos dice en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga. Ajá, ¿y entonces? Sino que ha dado todo juicio al Hijo. O sea que el fiscal y el juez son la misma persona. Son la misma persona. Y el fiscal está a favor tuyo. Y el juez está a favor tuyo. Entonces ni hay acusación ni hay condenación. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No la hay. Él no lo va a hacer. Él murió por ti. Él murió para librarte de la condenación. ¿Cómo te va a condenar al final cuando no lo hizo al principio, sino que te liberó? ¿Quién es el que condena? Pablo dice, bueno, Cristo el que condena, pero resulta que Él murió por ti. Y no solamente murió por ti, Él resucitó por ti. Y no solamente murió y resucitó por ti, resulta que Él está a la diestra del Padre ahora. Y no solamente está a la diestra del Padre, que representa la posición de autoridad, Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Entonces, ¿cómo es que Él es el que te va a condenar al final del camino? No hay condenación. ¿Te imaginas lo que Dios ha hecho por nosotros? A su diestra, esa es la posición de autoridad, está Él sentado. Pero cuando tú llegas al final del camino y llegas a Apocalipsis y tú ves el trono, Jesús no está sentado a la diestra del Padre. En la visión de Apocalipsis. Él está de pie. Él está de pie porque Él está presto a defenderte a la hora de cualquier acusación. Él es tu abogado defensor. Como el fiscal se pone de pie a la hora de la acusación. Entonces Él declara a favor tuyo y luego dicta una sentencia que Pablo nos está diciendo desde ya será a favor tuyo. Porque eso es como ha sido diseñado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Wow. A la diestra del Padre, pastor, Él está intercediendo por nosotros. Ajá. Pero no nos dijiste que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Sí, desde aquí abajo en la tierra, donde desde mi morada, Él intercede por mí. ¿Tú sabes? ¿Tú te has percatado de cómo es que la Trinidad se ha invertido en ti? Desde la tierra, la tercera persona de la Trinidad intercede con gemidos indecibles. Y cuando esos gemidos llegan allá arriba, se encuentran con Cristo que está a la diestra del Padre, intercediendo también ante el Padre, también por ti. ¡Wow! ¿Cómo vamos a responder a todo esto? Por eso que la primera pregunta de estas 7 preguntas que Pablo hace es, ¿qué diremos entonces? ¿Qué es lo que cómo es que vas a responder a toda esta revelación que yo te he traído? En la corte judicial celestial, el Hijo está en control de todo. Él es el fiscal, Él es el juez, Él acusa pero no acusa a los hijos de Dios y Él dictamina la sentencia. De hecho, 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios, de Cristo. Sí, no se llama el tribunal de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio todo juicio. Cristo dijo en Juan 5:22, el Padre no juzga a nadie, sino que le dio todo juicio al Hijo. Y ahora entonces todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Pero el fiscal y el juez están a mi favor. Es el único tribunal en todo el universo donde tú puedes encontrar una cosa semejante. Déjame decírtelo en buen dominicano. Nuestros hermanos internacionales quizás no entiendan, pero tú vas a entender habiendo dicho todo lo que yo he dicho.
Hermano, tú vas en coche. Ese es el resumen de todo lo que yo he dicho. Tú vas en coche. Entonces no me diga que esta vida es tan complicada, tan difícil, tan pesada. No, tú vas en coche. Tú tienes la Trinidad entera invertida en una sola persona y eres tú. Como dirían en inglés, you got it made. Tú lo tienes hecho. Wow. Del versículo 31 al 34, esto es lo que Pablo hace. Es lo que he venido haciendo hasta ahora. No hemos entrado al 35. Pablo dice, mira, considera la obra de Dios a favor tuyo. Te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó. Y luego nos dice aquí, Cristo vino y se encarnó, murió por ti, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por ti. Todo esto es la obra de Dios, versículo 31 al 34. Del versículo 35 al 39, lo que Pablo te está diciendo ahora es, considera el amor de Dios. ¿Ok? Considera primero la obra de Dios, pero la obra de Dios habla del amor de Dios. Entonces, ya que consideraste la obra de Dios a favor tuyo, yo quiero invitarte ahora a que consideres el amor de Dios, porque es el amor de Dios de este lado lo que motivó la obra de Dios de este lado. ¿Me entendiste? ¿O no me entendiste? Ok. La obra de Dios. Dios está por nosotros, versículo 31. Dios entregó a su Hijo por nosotros, versículo 32. Dios es quien justifica, versículo 33. Y Cristo Jesús es el que murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, versículo 34. ¿Ok? La obra de Dios, ahora vamos a ver el amor de Dios. Pregunta 6, comienza la exploración del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta pregunta obedece a la inseguridad que a veces experimenta un verdadero hijo de Dios, porque hay personas que se consideran cristianas que no lo son y experimentan esta inseguridad y con razón la deben experimentar. Pero un verdadero hijo de Dios a veces también se siente en la inseguridad de que, tú sabes que, ¿qué si yo al final hice, no hice, caminé así, caminé asado? Y si al final yo no paso el estándar y cuando me examinen me queman. Pablo está diciendo, hermano, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? Si en la eternidad pasada Él hizo algo por ti con la intencionalidad de que se completara, ¿cómo tú piensas que puede haber algo, puede ocurrir algo en algún momento, en algún lugar de tu historia, de tu existencia, que te pueda separar del amor de Dios? Esa pregunta como que es innecesaria, porque Dios no tiene rival. Y ya dijimos que si Dios está por nosotros, ¿quién pudiera estar contra nosotros? Entonces lo que Pablo hace para contestar la pregunta número 6, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es que él hace otra pregunta para que tú puedas ver que él ha considerado todas las posibilidades de cosas que te pudieran separar del amor de Dios. Entonces él comienza. Esta pregunta número 7, signo de interrogación: tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahí hay 7 circunstancias que Pablo las ha vivido todas, descritas por él. Y él comienza a considerarla una por una. Entonces déjame repetírtela, pero una a una, y comentarla brevemente una por una. Pablo dice, tribulación. Bueno, la respuesta es, ¿pudiera el creyente pasar por una tribulación tan grande que venza su fe y que él abandone la fe? No. Porque Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, que Dios, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, escucha, quien nos consuela en toda tribulación nuestra, para Él enseñarnos lo que es la consolación y que nosotros podamos enseñar a otros a consolar, para que nosotros podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos sido consolados. De manera que en la tribulación, quien me acompaña y me consuela es el mismo Padre Dios de misericordias, dice Pablo. La tribulación no te va a vencer. De hecho, esto es lo que quizás Pablo tenía en mente, Isaías 43, 2 y 3. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. O sea, tú no vas a estar en ningún momento solo.
Pastor, es que yo siento que Dios me ha dejado solo. ¿En serio? Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, mira el horno de fuego y los 3 amigos de Daniel. Ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Tú escuchaste cuál es la razón por la que yo no me voy a ahogar, yo no me voy a quemar? Y eso está hablando de tribulación. Son figuras del habla para expresar tribulación, angustia, dificultades. Oye lo que Dios dice, la razón no es que tú eres tan bueno, la razón no es que te has portado tan bien, aunque nosotros debiéramos portarnos bien. Escucha cuál es la razón. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ahora escucha esto increíble. He dado a Egipto por tu rescate a Cus y a Seba en lugar tuyo. Dios le está diciendo a la nación de Israel, yo entregué a Egipto, a Cus y a Seba, a 3 naciones en rescate por ti. Entonces, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a dejar solo? Pablo está diciendo, angustia, no, imposible, él no consuela en medio de la, tribulación, no consuela la tribulación próxima. Angustia, en buen dominicano, dúdolo. Oye lo que Dios dice de la angustia, a través del Salmo 50:15. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Ajá. Y invoca mi nombre en el día de la angustia. Ahí, ¿qué tú vas a hacer? Él te va a decir, yo te libraré y tú me honrarás. Invoca mi nombre, yo te reto, yo te desafío a que invoques mi nombre en día de la angustia. Cuenta conmigo, tú puedes estar seguro de eso. Llámame, yo voy a estar ahí y de alguna manera yo te voy a librar. Bueno, pastor, yo hice eso, pero resulta que ahora estoy en los cielos porque me morí. Te libró de este mundo, te libró de esta prisión, te libró de este mundo pasajero, de este mundo temporal. Ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni todas estas vicisitudes. La más grande liberación es cuando te vayas para el cielo. Ayer hablábamos en mi casa en un momento dado acerca de algo en particular. Y yo dije, no, Dios me puede mandar a buscar ya ahora mismo. Persecución, dice Pablo. O sea, no se podría desatar una... Estamos hablando de que la persecución viene de camino. Y créeme que viene de camino. ¿Tú escuchaste el testimonio de Pablo acerca de la persecución en una sola frase? Pablo dice, somos perseguidos pero no abandonados. Pablo es realista y dice, no, yo sé que me han perseguido, lo que yo nunca he estado solo. Yo he corrido, yo he dado, en buen dominicano, yo he dado pata en este mundo, pero cada vez que miraba para el lado, ahí estaba Cristo conmigo. ¿Hambre? Dice Pablo. No, yo aprendí, de hecho... Es tan imposible que el hambre nos separe el amor de Dios que, oye, Dios me enseñó a estar contento en la escasez y en la abundancia, saciado o con hambre. He estado en hambre y en sed, dice Pablo, pero yo aprendí a estar contento. Desnudez. Bueno, hermano, una vez tú has sido vestido con la rectitud de Cristo, la desnudez te importa poco. Cristo estuvo desnudo en la cruz, el Dios del universo, creador del universo. ¿Tú crees que él estaba preocupado? Uy, me están viendo. No, porque él tenía una vestidura de mucho mayor trascendencia que las ropas que yo tengo puestas. Desnudez, no. Peligro. La amenaza del peligro pudiera en un momento dado hacer que yo salga corriendo y abandone a Dios, abandone la carrera. Bueno, escucha a Pablo en 2 Corintios 11, 26, 27. Escucha su propio testimonio. Con frecuencia en viajes, en peligros de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¿Tú piensas que Pablo abandonó la fe? No, porque justamente antes de esto Dios le había dicho, Pablo, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para el peligro, para la sed, para el hambre, para la desnudez, para la carencia, para la dificultad, para la tribulación, para la persecución.
Pablo, tú tienes lo que requieres para permanecer en el camino hasta el final. Además, si tiene algo más, Pablo, no solamente tiene el Espíritu de Dios que te provee todo eso que necesitas. Aquí arriba tú tienes un sumo sacerdote que se compadece con nosotros o por nosotros en todas esas circunstancias, porque al igual que nosotros, Él fue tentado en todo. Desnudez, Él estuvo en la cruz desnudo. Hambre, estuvo en el desierto 40 días sin comer. Peligros, lo vivían persiguiendo hasta que lo crucificaron. Peligros de hermanos, sí, los judíos. Peligro de gentiles, sí, Pilatos y Herodes. Cuando Pablo escribió a los romanos, a los corintios, bueno, a ambos. Cuando le escribió a los corintios acerca de estas experiencias y luego le escribió a los romanos de que si podría haber alguna circunstancia que nos separe del amor de Dios, él estaba hablando por experiencia personal. Tú y yo estamos leyendo ahora, pero puede ser que tú y yo no hayamos estado en estas cosas que Pablo estuvo, en estos peligros. Y nosotros podemos quizás leerle el texto a alguien, como yo te lo leí a ti, y alguien pudiera decirme, pastor, pero usted no ha estado ahí. Sí, es verdad. Así como Pablo describió, no, yo no he estado, nunca. Ojalá no tenga que estar. Pero a Pablo tú no le podías decir eso, porque Pablo te diría, no, yo estoy escribiendo, dada mi experiencia en los peligros, en la angustia, en la vicisitud, en la tribulación, en la persecución, y yo te estoy diciendo de qué manera su gracia me fue suficiente. Entonces, dado que la Trinidad entera está a favor nuestro, Pablo ahora va a terminar con dos ideas. Una es la admisión de la realidad y la otra es la actitud ante esa realidad. ¿Okay? La admisión de la realidad y la actitud ante esa realidad. Versículo 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Es la realidad. Somos considerados como ovejas para el matadero. En otro texto, Pablo dice que nosotros somos la escoria del mundo, la basura del mundo. Somos considerados como ovejas para el matadero, somos considerados de poco valor, hasta el punto que nos llevan como ovejas que van a ser muertas. Esa es la realidad. Versículo 36. ¿Cuál debiera ser tu actitud y la mía? Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos da el poder para pasar por esas vicisitudes hasta el punto que nosotros vencemos. Y al vencer no necesariamente implica que no voy a perder la vida, porque tú puedes mirar a la cruz y ver cómo Cristo perdió la vida, pero en la cruz Él venció la muerte, venció el pecado primero, cuando murió sin pecado, y en la resurrección venció la muerte. Y cuando tú resucites, tú habrás vencido también el pecado y la muerte, porque cuando Él murió, tú moriste, cuando Él resucitó por ti. Yo te dije que al final nosotros ganamos. Y ahora, para cerrar el capítulo, el apóstol Pablo menciona 10 circunstancias. A manera de ilustración, él dice, mira, ninguna de ellas nos podrá separar del amor de Dios. Porque estoy convencido que ni la muerte, número 1, ni la vida, número 2, ni ángeles, número 3, ni principados, 4, ni lo presente, 5, ni lo porvenir, 6, ni los poderes, 7, ni lo alto, 8, ni lo profundo, 9, ni ninguna otra cosa creada, 10, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la circunstancia de esta vida presente, ni la circunstancia de la muerte, ya lo leímos. Aun si paso por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No, ellos no podrán hacerlo. Ni ángeles ni principados. La Nueva Versión Internacional dice ni ángeles ni demonios. ¿Y por qué Pablo menciona ángeles aquí? Porque los ángeles uno no esperaría como que estarían tratando de separar al creyente de la presencia de Dios. Bueno, no está claro, pero una posibilidad es que desde los tiempos antiguos, incluyendo en la iglesia de Colosa, entre los colosenses, había gente que estaba
estaba siendo tentada a adorar ángeles. Y tú lo puedes ver en la misma Biblia, de parte de hombres piadosos. Juan está en la isla de Patmos y recibe una visitación de parte de un ángel. Y resulta que Juan está tan impresionado con la imagen de esta figura que lo que él hace es que se arrodilla y está listo para adorar al ángel. Y el ángel le dice, no, a mí no me adores. Adora a Dios. En otras palabras, los ángeles no van a intentar separarte de Dios porque ellos son adoradores de Dios. Y el ángel le recuerda a Juan, no, yo soy un consiervo contigo. Yo no soy más ni menos que tú. Yo sirvo al Dios Altísimo de la misma manera que tú sirves al Dios Altísimo. De manera que, es más, mejor me uno yo a ti a adorar al Dios que me envió a hablar contigo. Ni ángeles, demonios, ya ellos fueron derrotados en la cruz, están desarmados. Ni lo presente, ni lo porvenir. Yo no sé en qué circunstancia tú te encuentras. Quizá es muy pesada, quizá es muy oscura. Pero escucha, Pablo dice, tus circunstancias presentes no tienen el poder ni la autoridad, si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, para sacarte finalmente de la familia de Dios. Ni las circunstancias presentes, ni lo porvenir. Pastor, pero bueno, ¿y si se pone peor la cosa? Bueno, eso está dentro de lo porvenir. Pablo te dice, no, ni lo porvenir. Porque no es que tú tienes a Dios agarrado por una mano y hay fuerzas que te están jalando y se te va a zafar la mano. No, es que la mano de Dios te tiene a ti agarrado y su poder es infinito. De manera que no importa lo que te empuje, te ale, te trate de llevar o no, tú permanecerás en su mano. Es más, Dios te tiene abrazado para que tú no te puedas salir de lo que es su posesión. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. No estamos seguros de por qué Pablo, ya habiendo mencionado demonios y potestades, habla de poderes. Quizás tiene que ver con... Algunos piensan que quizás son poderes terrenales, la persecución de regímenes totalitarios que han perseguido a los hijos de Dios. Pero resulta que los poderes terrenales tampoco tienen autoridad sobre nosotros. Que no, pastor, han matado mucha gente, lo han martirizado. Sí. Pero oye lo que dice el libro de los Hechos. Mira cómo es que lo matan. En Jerusalén se reunieron, tú conoces la historia, los judíos, los romanos, Pilato, dice el libro de los Hechos, y Herodes, para conspirar contra tu santo hijo Jesús. Vamos a conspirar, lo vamos a matar. Tú conoces lo que dice el resto del texto, ¿verdad? Para hacer todo cuanto tu mano había previamente determinado. De manera que cuando las autoridades terrenales se reúnen a conspirar conmigo, terminan haciendo lo que Dios había previamente determinado y Él va a hacer que eso también coopere para bien. Porque resulta que cuando Herodes y Pilato y los gentiles y los romanos crucificaron a Cristo, ellos no se daban cuenta que estaban logrando la mayor victoria de todo el universo. La conquista del pecado, la conquista de la muerte, la justificación de todos los hijos de Dios. Y yo creo que si le damos para atrás la historia, Pilato y Herodes y los judíos y los gentiles dicen, vámonos para la casa, porque nosotros lo que vamos a hacer es aquello que nos va a vencer a nosotros mismos. ¿Me entendiste? ¿O no me entendiste? Para comenzar a predicar de cero otra vez. Ni lo alto ni lo profundo. Yo creo que aquí Pablo lo que está considerando es como la dimensión, ni lo alto, nada, ni nada para allá abajo, quizá él pudo haber dicho ni nada alrededor, como considerando nada que esté en la creación lo podrá hacer. Y finalmente, esta es la que a mí más me gusta de todo, ni ninguna otra cosa creada. Me voy a quedar ahí un momentico. Lo único que no ha sido creado es la Trinidad. Todo lo demás fue creado. Entonces piensa ahora, que Pablo está diciendo, mira, yo mencioné 9 cosas hasta ahora, pero ahí no está todo. Entonces, para lo que se quedó afuera, que va a incluir los ángeles, los demonios, Satanás, los ángeles caídos, los no caídos, todos los hombres, los gobernadores, todos los sistemas de gobierno, todas las circunstancias del mundo físico, pero
por si acaso a ti se te ocurre que tú podrías separarte del amor de Dios. Ni tú puedes. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Tú eres algo creado? ¿Sí o no? Pues ni tú puedes separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú puedes tratar, gente ha tratado de salir corriendo de Dios, de alejarse de Dios. Hay un ejemplo, hay una historia en la Biblia de alguien que trató de salir corriendo de Dios, de alejarse de Dios. ¿Tú recuerdas? Porque el problema con Dios es que Él está en todas partes. Entonces cuando tú sales corriendo de Dios, te choca con Dios. Si Dios está aquí, no, yo no quiero esto, ¡boom! Ahí está Dios. Entonces Jonás no tenía toda la revelación bíblica. Y Jonás dice, Dios quiere que yo vaya a hacer una misión a Nínive. Y Dios me encontró aquí, me dio, no, yo tengo que salir corriendo de aquí, de donde Dios me habló. Porque Él debe estar aquí, déjame salir corriendo. Y Dios dice, está bien, te espero en Nínive, Jonás. Y resulta que Jonás, ustedes conocen la historia, se levantó un viento, los marineros lo tiraron, Jonás reconoció que la tormenta se había levantado por su pecado, se lo traga un gran pez. Se escucha capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Ahí se encontró con Dios otra vez, porque está en el interior del estómago, está hablando con Dios. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Lo oyeron desde allá abajo, desde el fondo del mar, en medio de un estómago, lo oyeron. Desde la tierra de los muertos te llamé, sí, porque él estaba casi muerto. Lo mejor del texto de Jonás dice, y tú, Señor, me escuchaste. Versículo 7, ahora 6, 7. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera, ahí estaba, tenía que ser sincera, hacia ti en tu santo templo. Y escucha cómo Jonás concluye en el versículo 9, pues mi salvación viene solo del Señor. Salí corriendo del Señor, me tragó un pez, clamé a Dios desde el pez y me encontré con el Señor en el interior del pez, clamé a Él, me escuchó y resulta que mi salvación vino del Señor. De hecho, cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, estábamos en el mundo corriendo de Dios, saliendo corriendo del Señor, para que no nos alcanzara. Y como Dios corre más rápido que nosotros, Él salió corriendo detrás de nosotros, nos alcanzó, nos salvó. ¿Y sabes qué? Dios te salvó de ti mismo. Dios salvó a Jonás de Jonás. Dios nos salva de nosotros mismos. Nos salva de su ira, porque cuando hablamos de salvación, nunca se piensa de qué es que me está salvando, pero Él es el que me condena, de manera que Dios me salva de Él para Él. Dios me salva de la ira de Dios para darme entonces la gracia de Dios. Y por eso es que Pablo dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, nadie nos va a separar. Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. Él dio a su Hijo muere en mi favor, resucita en mi favor, asciende a los cielos, intercede a mi favor, me da la morada del Espíritu que también intercede a mi favor. Dios es quien me elige, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo interesado en que yo llegue a casa, todos los tres orquestando que todas las cosas cooperen para bien, para que yo llegue a su presencia, de manera que yo puedo transitar por esta tierra en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, tranquilo, sostenido en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, precisamente porque para eso Dios me ha dado su Espíritu, para que me ministre, me sostenga, para que me recuerde las verdades y las promesas que Él me ha hecho, de tal forma que yo pueda correr sin tropezar, sin caerme, sin desviarme. Y aun cuando yo me tropiezo y me caigo, Dios está ahí para levantarme y recordarme que tengo que seguir corriendo, porque hay una morada que me está esperando, hay una línea final que tengo que cruzar, y cuando yo llegue ahí, yo también podré decir, yo he corrido, yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera y ahora ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación.
Que Dios nos encuentre corriendo bien. Que Dios nos encuentre meditando en sus grandes verdades, el Dios soberano, el Dios que dio a su Hijo, el Dios que nos limpió. Que yo pueda recordar entonces que ese Dios está por nosotros, que nadie podría estar contra nosotros. Padre, gracias por tan grandes verdades. Gracias por darnos, como decía Boyce, el Himalaya de la Escritura en este pasaje. La revelación de Dios no va más alta que lo que acabamos de escuchar. Gracias por celebrar con nosotros lo que tú has hecho por nosotros y recordarnos a nosotros el amor que te movió a hacer todo lo que has hecho por tus hijos. Gracias por tu obra y gracias por tu amor. Gracias por el amor que te movió a obrar. Padre, nosotros queremos al cantar, celebrar, recordar ambas cosas. Las verdades que hemos rumiado en esta mañana. Permite que nosotros podamos seguirlo haciendo el resto de la semana y que nuestras vidas reflejen la gracia con la que tú nos has salvado. En Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.